Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchachos, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Hola, Ángela. ¿Cómo les fue el fin de semana? La semana completa pasada. ¿Todo bien? ¿Juiciosos? ¿Aliviados? Nada extraño, todo lo Sí, mismo. profe, todo bien. Profe, Bueno, gracias a Dios, todo bien. bueno, eso está bien. ¿Listos para el paro? Mentiras, para el paro. Todos los días hemos tenido. Por lo menos Ay, acá en profe, pero Pereira. la del 28, esa del 28. No, y hoy hubo muchas marchas. A las 6 de la mañana arrancó la de todos los días, ¿no? Uy, sí, hoy sí tuve mucho impacto en la operación. Y eso que fueron poquitos los que salieron a protestar, según lo que vi yo pues por ahí como en las noticias y en las redes. Pero hicieron tumulto. Profe, es que es el problema, o sea, en ocasiones no es que salga mucha gente, pero obviamente con que cierren el viaducto, así sean 5 o 6 personas, eso se arma un tráfico y más ahorita. Y por ejemplo, a mí me impactó mucho acá Cuba, cuando le entraba el intercambiador y todo, eso fue, eran poquitas personas las que se veían, pero eso genera mucho colapso. Con Horrible, Sofi, y es que la ¿cómo salida van a era de hacer el ahí. miércoles? Señora, No, con Sofi, que entonces, ¿cómo van a hacer el miércoles? Que si la salida hoy fue acá impactante en Cuba, ¿cómo va a ser el miércoles? Que me imagino que va a ser más en general. claro, eso es nacional. Ay, ojalá eso no vaya a pasar a mayores y se alboroten todos y arranquen una violencia bien tenaz, sino que protesten bien. Que ese es el problema, profe. Es que yo soy una persona que estoy de acuerdo en que las personas debemos de protestar. Por ejemplo, con Sí. las marchas del 1 de mayo, pues como yo soy Sí, sindicalizada de mi empresa, sí, profe, y cada 1 de mayo nosotros íbamos a marchar y todo, y está bien. Pero ya cuando ah, eso se vuelve vandalismo, créame que ahí es donde yo de no estoy de acuerdo acuerdo. porque ahí se pierde la finalidad y como siempre el vándalo es el ajeno a nada que ver con esa marcha y con esa protesta, entonces ahí es donde los pocos hacen el daño para los muchos, entonces en eso estoy de acuerdo. Sí, ese es el problema. Yo también, pues, yo no salgo.
Pero sí estoy de acuerdo, si ese es el objetivo, que salgan y protesten y la cosa y todo. Pero sí, pues que tampoco se hace esa, ay, no, es que hacen muchos daños, muchos, muchos daños. Esperemos que todo salga bien y que esa reforma tributaria que pase o que no pase. Que no pase, Si me ¿cierto? aseguran la docena de huevos a 1.200, sí, que pase. 1800. A mil 1800. ochocientos, qué pena. Por ahí hay un Y post que 600 de café y 600 de arroz. eso, pues, ay, no, yo no sé dónde sacan esos precios, qué ignorancia tan brava, pero bueno. Ah, que No, por es ahí que ya sin ni la sal sabiendo que es lo más barato por kilo, ya ni siquiera eso alcanza el precio. Ave María. mira, si ya la sal no está a 1.000 pesos. No. No, ya está más costosita. Ay, no. Bueno, esperemos a ver qué pasa. No han dicho nada mañana, porque hoy salieron a las 6. La semana pasada salieron toda la semana. Bueno, esperar a ver qué pasa el día de mañana. En fin. Bueno, muchachos, entonces, hoy tengo una propuesta. Como íbamos hasta las 9:15, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Pero yo confío en usted. Entonces tengo una propuesta que de acuerdo al tema que tengo para hoy, que vamos a ver el tema de noticias, el tema vamos a iniciar con el glosario que tenemos ahí. Entonces que nos vamos hasta las 8:15. No sé si han chismoseado la plataforma, yo ya les puse tarea para dentro de 8 días. Y es este pitch que ven ahí en plataforma. Teoría de las relaciones internacionales, entonces aquí están pues como todas las teorías como más representativas de la tutoría. La idea es que hagan como un pitch o sustentación de estos temas. Es de 10 minutos, es individual y la idea es que presenten medios audiovisuales. Ustedes verán si diapositivas o de qué manera quieren presentar la sustentación o el pitch. Cada uno tiene un tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Brenda le tocan la historia de las relaciones internacionales, a Miguel le tocan los actores de esas relaciones internacionales. Y así van bajando. Por ejemplo, a Ricardo le toca todo lo que tiene que ver con el Estado, a Mónica el liberalismo, y así. El único que repite tema, o que repiten temas son Paola y Jonathan, que son los sujetos especiales del derecho internacional. Ya mirarán si lo quieren hacer entre los dos la sustentación, exacto, o si se toman una parte del uno y la otra parte del otro, no sé cómo lo vayan a hacer. La idea es no repetir porque por eso se los puse a los dos, creo que es un poquito más largo. Entonces, para esta, que es dentro de 8 días, sí nos vamos hasta las 9:15, que son estas exposiciones, que dicen, para dentro de 8 días tengo otro tema, que nos podemos ir hasta las 8:15, y para dentro de 15 también ya les tengo otro tallercito, que ahí nos podemos ir hasta las 9:15. ¿Qué opinan? Profe, pero es que igual no, pues que tenemos que reponer la de los festivos y la de... Dos festivos, Sí, que es hasta las 9:15, 2 clases. sí. Por eso, para que el día que, mejor dicho, habíamos quedado que hoy y dentro Y de 8 dentro de días. 8 días, sí, señora. Exacto. Entonces, como tenemos exposición, yo digo que dentro de 15 y dentro de 20, Ah, que bueno, sí, tienen como porque si son las exposiciones largas, exposiciones. Sí. para que alcancen todos en el tema. ¿Qué les parece? Profe, pero entonces dentro de 8 días sería la presentación de este trabajo. Sí, teoría de las relaciones Profe, internacionales. y si vamos a alcanzar hasta las 8:15. No, hoy es hasta las 8:15 y ya dentro de 8 días, que son las exposiciones, pues obviamente como son más larguitas, ahí sí nos extenderíamos hasta las 9:15. Bueno, ya Exacto. entendí, ya, gracias, ahora sí. Entonces, No hagamos. todos los números. Entonces hoy iríamos hasta las 8:15. Igual tenemos que ver 2 días hasta las 9:15, que es hoy, y tengo pensado el dentro de 20. Sí, profe, porque Hasta si donde eso tengo es organizado. exposiciones y taller, ahí aguanta porque por lo menos estamos entretenidos. Eso. Profe, una pregunta. Señora. En la plataforma hay una prueba que dice prueba diagnóstica para 19 alumnos, pero no entiendo eso.
No, eso no lo tienen que hacer, eso se los hice yo hace 8 días. Ah, ya, profe. Bueno, listo. Bueno, listo, Tatiana. Entonces, muchachos, ahí en plataforma ya está. Acá está qué tema le toca a cada uno. Acá dice que es de 10 minutos máximo, individual, y que utilicen medios audiovisuales para la presentación de esos 10 minutos, como lo quieran manejar. ¿Listo? Profe, una pregunta, pero entonces, por ejemplo, a mí que me tocó las empresas transnacionales, Sí. pues obviamente yo tengo que explicar qué es ese concepto, pero puedo poner un ejemplo de una compañía y hacerle toda la traza, y así se puede exponer. Como usted lo quiera manejar, le hace el tema y si lo puede enfocar así, lo enfoca de una. Perfecto, gracias. ¿Dónde pueden buscar información? En la webgrafía que le subí en la plataforma, en la bibliografía que le subí en la plataforma y en el módulo de la tutoría también pueden encontrar información. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para dentro de 8 días? Son temas bien chéveres. Ve aquí, Linda nos va a sacar de la duda que es la paz de Westfalia que les pregunté hace 8 días, señora. Entonces, para dentro de 8 días, pues toda la clase se va a basar en las exposiciones o pues vamos a ver más temas y todo eso. No, Ya con que esto tenemos. no, Las no, exposiciones tenemos. listo. No, nos vamos a basar solamente en este tema de las exposiciones dentro de 8 días. Y nos vamos hasta las 9:15, ¿listo? Listo, profe, ya ahora sí. Profe, y la última. Diga. ¿Van ahí en orden o cada uno expone como quiera? ¿O usted nos va Buena dando la palabra o pregunta. qué? Buena pregunta. Como quieran ustedes, quiero yo. Lo ideal es que arranquen Brenda y Miguel. Y el resto sí, como quieran manejarlo. Bueno, señora. ¿Quieren exponer en orden? ¿O el que quiera exponer? Yo no tengo problema, como lo quieran manejar. Pero Profe, el que arrancan, quieras poner. listo. Pero arrancan Brenda y Miguel, listo. Y de ahí en adelante sí, como lo queramos manejar, listo, de una. Bueno, Ese señora. es el que quiera ir saliendo del pitch. Bueno, arranquemos entonces con las super noticias. ¿Cómo nos fue esta semana? ¿Qué hay para contar? ¿Quién quiere hablar? Tatiana. Profe, yo. Profe, esta vez que le quitaron del arancel al oxígeno. Lo desgrabaron. Métela al mediodía. Sí, lo desgrabaron y adicional que estamos haciendo muy buenas exportaciones de carbón a otros países. Estamos aumentando las exportaciones de carbón. La de carbón sí no la sabía. Bueno, ¿y por qué le quitaron el arancel al oxígeno? O sea que el oxígeno que Porque tenemos aquí es todo importado. no, nosotros producimos, pero ya le quitaron el oxígeno para poder importar el arancel, para poder importar porque nos estamos quedando sin oxígeno. Muchachos, tenaz. ¿Vieron la entrevista que le hicieron al alcalde de Medellín respecto a ese oxígeno que cuenta Tatiana? ¿La qué, profe? Disculpe. La entrevista que le hicieron al alcalde de Medellín respecto al tema del oxígeno. No, profe, la verdad yo no la vi. No, que por eso hay que importar y por eso eliminaron el arancel porque ya consiguieron de dónde van a traer creo que son 3 hospitales o un hospital y 2 clínicas. Como 3 hospitales y 2 clínicas que ya se les agotó el oxígeno. Y creo que van a tener que utilizar oxígeno industrial. Imagínense, muchachos, de oxígeno industrial. Y ya pido ayuda del INVIMA, muchachos, porque es que este tema de las importaciones, eso... ¿Ustedes se acuerdan qué modalidad de importación es esa? Cuando agilizan el tema documental y de nacionalización. ¿Recuerdan la modalidad de importación? ¿Quién dijo yo? A ver. Silencio inminente, ajá. A ver. Profe, no, esa no, no, yo no recuerdo cómo se llama, pero recuerdo que le hablamos que era como por todo el tema
Pues esas que se hacían así rápido, como por todo el tema de la emergencia o Ajá, algo así, pues no recuerdo el nombre. sí, señora. Envíos urgentes. Recuerden que entran por esa modalidad, el alcalde hablaba, que ya pues habló, no sé de qué país lo van a traer, si alguien sabe, Tatiana, no sé de qué país es que los van a traer, y para nacionalizar urgente, y ya el INVIMA empezó a hacer los trámites para el visto bueno de Para el, ingreso al país para que no se demore. profe, no, y adicional lo que decía ahí, es que el que tenemos acá ya se va a empezar, ya se está agotando, adicional que las empresas que tienen van a empezar a distribuir menos de lo que hay. Imagínense, algo que me pareció muy positivo de lo que dijo el alcalde, y en eso se ha caracterizado siempre Medellín, miren que con el tema de los respiradores y eso, inmediatamente las empresas de allá empezaron a producir los ventiladores, y eso es interesante. Entonces, producción nacional, y de una vez están vendiendo para recuperar dinero. Lo mismo van a hacer con el tema del oxígeno, y dijo el alcalde pues que mientras se iban a hacer importaciones y donde se pudiera traer, pero que ya era hora de pensar en producción nacional. Me parece interesante, muchachos, ¿no? Para poder organizar como el país, la ciudad, y empezar a exportar. Interesante. Ok, que empecemos a hacer producción. Pero es que, digamos, Medellín ha sido una de los que también hizo aporte con los ventiladores, o sea, ellos hacían unos ventiladores a menor costo. Claro, unos duros, y lo hicieron súper rápido. La demora ahí fue, adivinen de quién. Que según lo que escuché también al mediodía, está todavía demorado. Del gobierno, la aprobación. Total, del INVIMA, a estas alturas, con la emergencia sanitaria y todo el rollo, y el INVIMA ahí poniendo, yo no sé si son trabas o demasiados requisitos, no sé. En fin. Y el carbón, estamos vendiendo más carbón otra vez. Interesante, esa no la sabía. ¿Quién nos está comprando, sabe, Tatiana? Sí, profe, creo que estaban exportando por allá a un país de Europa, porque y se está haciendo espera, no recuerdo bien, pero creo que son países de Europa que utilizan procesos industriales con carbón. Qué chévere, interesante. La Bueno, mayoría de las empresas hacen como para los calderos o como los fogones que tienen a mucha presión, utilizan el carbón y por eso se está exportando tanto. Y eso ha ido en incremento, que estamos exportando mucho carbón. chévere, interesante, muchas gracias. ¿Alguien más? Esa era aquí, todavía no me ha llegado toda la gente. Profe, yo, Sofía, dígame. que en el Reino Unido volvieron a abrir las fronteras a las personas que viajen de Estados Unidos, pero que vengan ya vacunadas, pero solamente con las vacunas que allá están inyectando en Estados Unidos, que obviamente en el Reino Unido también ya están permitidas, que son no me acuerdo, ay, no me acuerdo, yo sé que es la de Johnson y otras dos, pero la verdad en esos momenticos se me escapan. Es que volvieron a Mm. abrir la frontera solamente para para ese país. Muchachos, Bueno, señora. nos tenemos que vacunar para que nos dejen entrar a los países entonces, ¿cierto? Profe, pero aquí joven no vacunan todavía. Nos toca a final de año. Nos vamos a morir y no ha llegado la vacuna para nosotros. Ay, Sofía, ¿y qué era lo otro? No, profe, que eso es el tema de la India, pues también con respecto a la pandemia, que eso está en cantidades alarmantes por allá. Qué La India es pesar, y uno no de los ve, países vi en esas muy noticias la críticos. gente entre los carros, porque no hay camas en las clínicas, entre los carros con el suero y todo. Uy, no, qué pesar. No, profe, y esa que a causa de que falta de oxígeno, o sea, uno veía el panorama de la India y comparado con lo que estaba medio sucediendo en Medellín, y decía, como que estamos llegando, como que no hemos llegado allá, pero vamos para allá. Sí, de Sí, verdad, no no, muy conciencia. asustador. Los cilindros vacíos, ay, no, 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 tenaz. Y allá hay tanta gente, tanta. Pero sí me impresionó entre los carros, no, porque no hay camas. Mortal. Gracias, Sofía. ¿Alguien más?
Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Jonathan. La vez pasada no pude asistir a clase. Yo les quería compartir una noticia del aguacate, pues que yo trabajo con aguacate. Ya se abrió el mercado a Corea del Sur. La otra semana se está exportando el primer contenedor de aguacate a Corea del Sur por parte de Cartama, de una empresa acá de la ciudad de Medellín, pero que está situada acá en Pereira, en Cerritos. Entonces, les quería contar eso. Chévere, Corea del Sur, ese es mercado nuevo. O sea Sí, que ya señor. cumplimos con la normatividad ICA. Ajá, sí. ¿Y Ya cuántos fueron, contenedores irán a ir, saben? no, solo uno prueba hasta el momento. Vamos a hacer una prueba. Tiene un tránsito de 21 días aproximadamente, saliendo desde Cartagena con Japaloy. Entonces estamos muy optimistas con esta primera exportación también. ¿Y cuándo sale? ¿O cuándo Eh, tiene que salir Cartagena? Salen semana 19, profe. Semana 19 en la motonada del jueves. La motonada del jueves. Este jueves. No, en semana Semana 19, del 19, o sea, es 4 por como 3, 12. Dentro de 3 meses. No, semana 19, profe, estamos en la semana 17. ¿Cómo así que estamos? No la entiendo. ¿Cómo así que estamos en la semana 17? ¿Ah? 17 del año. Enero, febrero, marzo, abril. Ah, ya entiendo. Del año. 4 por 4, 16, Ajá. 17. Ah, entiendo. Ah, ya, semana 19 del año. Ah, ok. Sí, O sea, señora. dentro de 15 días más o menos. Ajá, sí. Qué chévere. Ay, ojalá todo salga bien, que no vayan a ponerse a cambiar fechas en esas navieras que están tan Sí. cansonas, Ajá. con esa logística. Cuando uno menos piensa que ya no cabe ahí, que se va en otra motonave, que Va a arranque. pasar el barco. Eso, que no Sí. se alcanzó a cargar, entonces ahí se manda nueva fecha. Ay, qué chévere, muy chévere. Ojalá les vaya súper bien. Sí, señora, muchísimas gracias, profe. Semana de frío y todo. Listo, Qué profe. interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, Jonathan, ¿y usted qué hace allá? Profe, yo soy jefe de logística actualmente. Ah, Ahí está en la empresa Cartama. Si usted se acuerda de mí, profe, sí, que yo también claro. estudié con usted en la tecnología de gestión En logística. logística, sí. Actualmente soy allá jefe de logística de la empresa Cartama. Usted ya lleva mucho rato allá. Sí, señora, 5 años ya llevo allá en la empresa. Qué bueno, muy chévere. Sí, profe. Esa contenerización es bien bonita. Pues en las fotos se ve súper bonita, maneja muy bien ese tema. Sí, es algo súper bonito. Cuando exportemos ese primer contenedor a Corea del Sur, les envío unas foticos, Hágale, súper chévere. pero después que la publiquen en el periódico. Ay, es que eso va a ser Ay, tan pinchados. No Sí, mentira, eso sí, hay que casi dar la siempre hora del a mí lo pedazo. publican. Sí, Sí, eso sí es cierto, porque imagine que es el primera empresa a un nuevo país, claro, sí. hay que avisar. Ya Muy bacano. exportamos a Shanghái, hace ¿Y, y, poquito con- fuimos a Shanghái y la todo primera. bien? No, sí, sí. ¿Cuántos? Uno, un contenedor. No, ya llevamos como 5 contenedores a Shanghái. Este año o un No, mes. el año pasado, eso fue en el 2020. Mm, Este año estamos con Europa y con Estados Unidos, pero como Perú empezó a entrar, entonces sí nos han bajado mucho, profe. es que Perú es una gran competencia. Sí, Me entonces, tocó ver eso, las empresas del Perú y hay una empresa muy conocida que incluso creo que iba a abrir empresa acá. ¿Usted qué sabe, Jonathan? Es una empresa del Perú. Nuevo Sol, no, se llama. mm, no, profe, Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, no lo he escuchado. bueno, y es súper conocida y querían como entrar acá también a Colombia después de esa feria mundial que hubo en Medellín. Sí,
y son unos duros según lo que vi ahí. Es Sí, una gran competencia, esa gente empresa grande. exporta 480 contenedores a la semana. Imagínese, Sí, Virgen Santa. Bueno, pero ahí vamos, súper chévere, me alegra mucho, muy chévere. programa, muchas gracias. Bueno, alguien más, Catalina, Jacinto, Yo, profe, Ricardo. algo como respectivo a lo que hablaba Jonathan, a las exportaciones no mineras. Yo no tenía, pues, no sabía qué era ese término y escuché una noticia y me puse a leer pues de exportación no mineros energéticos. Pues no sabía que no era algo diferente a los diamantes, al esmeralda, al oro, porque nosotros somos pues famosos por tener oro y destruir la tierra. En- Porque nosotros, pues, Colombia es muy rico en oro, entonces, pero estamos tratando como de mejor impulsar lo que es, como lo que decía Jonathan, el aguacate, el café, como los productos del campo, en vez de estar exportando oro o esmeraldas, que es lo que se ve acá en Colombia, y destruye tanto la tierra. Destruye mucho y no sé si lo tocamos algunas en una tutoría antes de pandemia, creo que fue en el 2018 o 2019. Había un chicharrón con la exportación de oro y se estaba importando mucho oro también procesado, ya en joyas y en otras cosas, y se está contrabandeando una belleza. Tanto que a la DIAN le tocó empezar a poner freno a las exportaciones e importaciones sobre todo las IMPO de oro, y mucho requisito, mucho requisito, porque la gente se iba o llegaba como Mario Baracus, y eso, pues como eso, los objetos personales, pues no tienen discusión. Pero la cosa estaba muy complicada y la estaban contrabandeando mucho en las cremas de las maquillajes, desmaquilladoras y todo ese rollo. Meten todo ese oro y esos procesados, esos de oro, en el fondo de las cremas, entonces, obvio, pues por encima eso no se veía. Estaba bien complejo. Interesante. Sí, somos disque la despensa, oficialmente eh, publicada a nivel mundial. Entonces, comida, una belleza. La ¿No? Y, idea es que estemos procesados. Dígame, Ricardo. no, y pues cuántas cosas no hay por ahí ilegales de oro. Hasta uno ha comprado por ahí cualquier gramito de oro por ahí Mal mal, puesto. porque y eso destruye y dañan los ríos, porque tiene que ser mucho Sí. químico. Qué pesar, y daña porque tampoco lo están, ese tema de minería se supone que está formalizado y legalizado, pero hay mucho, ¿cómo se me olvida el nombre técnico en este momento? Las personas van y extraen y están dañando mucho la tierra a encontrar y a vender. No oficialmente las empresas mineras, sino No, gente del por común. ejemplo, Chocó en la Mm, guerrilla. sí. Ay, qué pesar y cómo están acabando con todos los arbolitos. Pero bueno. ¿Listo? ¿Alguien más? Lina, Buenas noches, Jacinto. profe. Hola, buenas noches. Hola, Lina. Complementando con el tema de los compañeros, pues yo también leí sobre la exportación de hortalizas, que se dice que para la primera semana de mayo se hará el primer envío de brócoli, coliflor y zanahoria ultracongelados desde la empresa de alimentos de Nariño, y haciendo pues la reactivación obviamente en ProColombia, y próximamente extendiéndose a Corea del Sur, España y Chile. Fue lo que leí yo por ahí. ¿Exportación de qué, Lina? Las exportaciones. Ah, en general. Hortalizas, el brócoli, ajá, Mm. congelado, Ay, ultracongelado, sí, el sí, señor. brócoli, sí lo vi. Hay unas verduras que nunca hemos exportado, eso es cierto. Coliflor, sí, señor. Mm, qué chévere, ¿cierto? Y de ciudades donde nunca se han hecho ese tipo de exportaciones. Sí, profe, que próximamente sería la meta para Corea y España, Chile, otros países. Mm.
Súper. ¿Y qué tal? ¿Chévere o no? ¿O seguimos vendiendo comida? ¿O qué opina? Hay que, hay que sacarle gusto a todo, no nos podemos enfocar en un solo producto. Sí, cierto. Ok. Sí, señor. ¿Alguien más? Hola, profe, buenas noches. Buenas Hola, noches a Stephanie. todos. Bueno, profe, el tema ahora que estábamos hablando, o no sé si se tocó al principio, de las vacunas. Resulta que hay escasez de vacunas porque en estos momentos hay solo 8 laboratorios que las están produciendo y Estados Unidos sacó una ley que empezó a restringir la exportación de suministros básicos para la vacuna del COVID. Entonces se encuentra en problemas ese tema porque ya hay 3 variantes del COVID, del SARS-CoV-2, pero muchas de ellas, como de las vacunas que están ahora adelantadas, se realizaron en base a una cepa africana, que de hecho es la más fuerte y es la que causa como más síntomas graves, y se están quedando sin ese suministro, pues como para combatir esa por la restricción que empezó a poner Estados Unidos. Entonces están pues ahí como reunidas varias farmacéuticas grandes mirando el tema de ese abastecimiento y de dónde más se puede sacar, digamos, la producción, porque solo esos 8 laboratorios tienen como el personal capacitado para desarrollarlas. Y se dice que a mitad de año no se va a producir ni siquiera el cuarto de vacunas que se produjo el año pasado por ese desabastecimiento. Sí, nada, sí, también vi por ahí que Europa demandó a, ay, se me olvida qué farmacéutica es, creo que la de, ¿cuál es la vacuna? Por incumplimiento. Ya les pagaron un pedido, creo que son Sinovac, 2.000 millones, Sinovac, ¿Sinovac? ¿Sí? Que les sí, pagaron profe. 2.000 millones, 2.000 vacunas, yo no sé si Sí, les llaman de la mitad. sí, la Unión Europea sí, los demandó, los va a demandar porque les incumplió el contrato. Es Sinovac. A ver, desabastecimiento. Ay, no, 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 no. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Aquí en Colombia ya llegaron el domingo una tanda, mañana llega la otra, ¿cierto? Y pasado mañana es la otra. No, sí, pasado mañana es la otra. De las 3 farmacéuticas diferentes. A ver cómo va con este tema. Muy Por bien. eso era que habían suspendido las vacunaciones para mayores de 65 años y también la segunda dosis para el personal de 80 años por el desabastecimiento. Y en cuanto a lo que habían hablado ahorita de lo de la cepa británica, eso yo creo que es lo que está pegando más fuerte porque decía un médico que, por ejemplo, acá en Pereira, inicialmente con el virus decían que a los jóvenes no les daba tan duro, pero que ya acá en Pereira se tenían 2 jóvenes de 22 y 23 años que están pues en estado muy delicado y que ya el virus no es que en una semana, en 2 semanas lo va uno pues como degenerando, sino que eso ya es a los 2 o 3 días que está uno, pero bien grave. Y por ahí, no sé si será por eso, dicen que sí, en Manizales una niña de 4 años, eso nunca se había visto. Sí, a los niños pequeños tampoco les estaba dando y también. Yo tengo un primo que está en cuidados intensivos en Manizales y él es el alcalde de Viterbo y entonces la esposa pues es la que nos mantiene al tanto de todo y a ella la mantienen informada y dice que también, o sea, que eso es mentira de que a los niños no les da, que ahorita ya hay niños muy pequeños, Sí, de 2 años en adelante, así en graves condiciones. eso vi en las noticias. Ay, lo que pasa es que, bueno, yo no sé, volvemos a lo que hablaba Sofía, creo que hace 8 días, es que uno está muy descuidado también. Y están descuidando a los niños, uno ve los niños que salen a jugar así, normalito, como si nada les pasara en la calle, en el conjunto, bueno, donde fuera, no sé. La gente está muy relajada con ese rocho. No, y ve uno los niños en la calle y son los papás con tapabocas y los niños los llevan de la mano jugando y sin tapabocas. Imagínate, no, no. Ay, y eso hablaban, ay, ¿quién sería un médico en dónde? Ah, aquí, acá en Pereira, creo que Los Rosales, una médica,
O sería en Medellín, que están en esas fiestas tan bravas, escondidas y en los barrios, que decía que ellos trabajaban tan duro, tanta gente que se estaba muriendo, que tomando decisiones sobre literalmente a quién dejar vivir y a quién dejar morir, y que salían desde el hospital para la casa y que esas, todo el mundo enfiestado, tomando trago, entonces que eso les parecía como tan horrible. Pero bueno. Sí, eso fue una médica de acá del Hospital San Jorge que está diciendo eso, que pongamos también pues de parte nuestra, porque ellos están haciendo su máximo esfuerzo, pero pues que ya está muy complicado. Y no ve que la semana pasada también dice que las barras bravas del Nacional y del Pereira, dice que haciendo las paces, que para no irse en a cuchillo, para no ocupar las UCIs. Ay, eso me pareció a mí tan insólito, Horrible, muchachos. Ay, no, qué falta de respeto. Y hasta horrible. Yo hasta el leí eso y 30, yo dije, yo ay, dije, no, ay, no, yo pensé que Que era de por mentiras, sí, que era un tenaz. meme o algo así. Yo dije, ¿qué es esta falta de respeto? Yo dije, ¿qué es esto? Y pusieron fecha, o sea, se vuelven a cuchillar Agarrar. a fin de mes. Yo dije, no, no, pues muchas gracias. Sí, y como consejo, pues de pronto si no tenemos mucha urgencia de ir a los hospitales o de que nos salgan algún procedimiento, pues evitarlo por el momento, porque una familiar se fue a una cirugía y salió bien de la cirugía, pero ya le pegaron el COVID y lleva ya 3 días de fallecida. Ay, se murió. Sí, señora. Ay, qué pesar. No, no, y es que hay muchas enfermedades en las clínicas y en los hospitales. Eso se pega muy fácil. Y uno, imagínese, uno está debilucho de defensas y todo. Ay, qué pesar. Yo tuve así un tío y no sé qué le pasó, pero salió de allá. Le dieron hospital en casa porque la cosa estaba muy complicada. Pero no por COVID y se empezó a complicar dentro de la clínica hasta que lo sacaron. Le dieron el permiso de todavía está hospitalizado. Pero duró casi un mes, tenaz, muy asustador. Pero bueno, recemos que todos nos cuidemos y todos salgan muy bien aliviados. ¿Alguien más? Listo. ¿Cuántos estamos? Todavía me falta gente. Entonces, vamos con el glosario. Entonces, arranquemos con el glosario ya que no hay más noticias. Glosario. Ya tienen el taller para dentro de 8 días. Listo, muchachos. Entonces, no sé, chismosearon el glosario, vieron por ahí definiciones. ¿Qué son para ustedes las armas de destrucción masiva? Profe, son todas las que pueden eliminar que pueden afectar a muchas personas. Yo estuve investigando y son las bombas atómicas, los aviones de reacción, o sea que todo lo que se utilizó más que todo en la Segunda Guerra Mundial y todas las que ahorita en realidad las que están construyendo como armas nucleares, misiles, los misiles, bombas subatómicas, son las que son capaces de eliminar mucha gente y hacer daño a mucha población. Total, sí, señora. ¿Alguien más? Complementar lo de Tatiana. ¿Quién es el país especializado en este tema? A ver. Rusia, Estados Bueno, Unidos. Rusia, sí, Rusia tiene cositas, sí, señora. ¿Y quién Rusia, más? ¿Quién más es el duro ahí? China. China, profe. Mm, Los Estados Unidos también. los Estados Unidos, sí tienen sus cositas, sí, señora. Muchachos, Corea, hay no. muchas especies bélicos. ¿Quién dijo que quién? ¿Cuál? Hay un país Corea del Norte. Corea del Norte, exacto, súper especializado Profe, en el tema. perdón, Señora. yo consulté y dice que el Reino Unido, la República Francesa y la República Popular de China, dice con armas nucleares muy potentes. Yo no sé si les ha hablado a ustedes, yo creo que si alguna vez o si ya la han visto esa película del Señor de la Guerra, ¿la han visto? ¿Alguna vez con Nicolas Cage? No. No, profe, yo ¿Cuál, no. profe? El Señor de la Guerra. Es bien No, interesante, ni idea. ¿no? Deberían verla. Enfocar a la carrera, da un enfoque bien chévere. Lo que pasa es que no sé dónde la estén dando.
Y podríamos hablar de esa película en esta tutoría. Es bien interesante, se llama El Señor Profe, de si la está en Guerra. Cuevana, sí, si no, no, o en Netflix o en donde. No sé, es que yo la he visto por televisión porque la presentaban tanto, y una vez la vi en cine, y yo dije, Creo que está en qué película tan Netflix. aburridora, ¿sí? Sí, creo que la vi este fin de semana. Yo dije, qué película tan aburridora. Uy, entonces Y espere. después le volví a poner cuidado, yo dije, interesante, y después la enfoqué a la carrera, y me pareció súper buena, súper, súper interesante. O sea, Prenda vio la película, ¿no? Pues mira que me la he visto, pero no la he visto completa. Mm, No le he puesto mucho cuidado, pero pues en cuanto a como la parte que más me interesó fue no la historia, sino como la parte ya, ¿cómo les explico? personal, ¿qué? ¿Cuál? Sí, sí, o La sea, de como, él. sí, Ajá. pero Deja mucho sí, que pensar, ¿no? sí. Ve, sería interesante, pero es que yo no sé si todos lo puedan ver. El Señor de la Guerra es bien interesante. Da todo el enfoque de la carrera que tenemos. Da el enfoque en negocios internacionales porque es un negociante internacional, el berraco, muchachos, el duro de guacas. Y negocia como le han enseñado a uno en negocios internacionales, uno negocia con el que toma las decisiones, no con el resto. Y él va y directamente busca a los que toman la decisión y pueden decirle que sí, hacer el negocio. Entonces es bien chévere el tema de negociación y cómo negocia y con quién negocia. Y cómo negocia, porque lo que pasa es que yo no sé. Bueno, en fin. Eh, Habla sobre el tema logístico, que también me pareció bien chévere. Entonces, él utiliza todos los medios de transporte internacional, los cuatro que tenemos, el marítimo, el aéreo, el terrestre y el férreo, para llevar todos esos armamentos a venderlos y entregarlos al destino, a entregar toda su mercancía, hacer la exportación de. Y él lo que hace es negociar armamento, ¿sí? Y el enfoque de él es que vio que todo el mundo está peleando y que todo el mundo está en guerra. Entonces dice, oh, idea de negocio internacional. Muchachos, hay que encontrar el nicho, el target, dónde nos vamos a enfocar, cuál es la tendencia para ver en qué nos vamos a enfocar, viéndolo pues desde el punto de vista de negociación, no ir a vender armamento. Pero Entonces, él es como que, yo creo que medio me lo he visto, pero creo que él negocia para el gobierno, para un gobierno. es que la contamos, pero negocia para todos, no para Él uno. se, él se iba como según lo que, no, pues es que no recuerdo bien, pero creo que según lo que le ofrecían o lo que le daban, porque él era como una persona de un gobierno, pero se volvió como mala. Era como el enfoque de la película, que por eso es que empieza a negociar con varios gobiernos. Sí, él encuentra, sí, y él negocia directamente con los gobiernos, y negocia con los gobiernos que están en guerra. Eh, Bueno, el tema logístico, el cómo llevar esa mercancía, cómo etiquetarla, aunque es un enfoque de tema de contrabando, ¿no? Porque todo eso es tema ilegal, todo ese procedimiento es. Recuerden que el armamento, muchachos, lo negocian directamente los gobiernos a través de sus entidades oficiales. Colombia, por ejemplo, tiene sus negociaciones de producción, importación y exportación a través de Indumil, ¿cierto? Y se hace directamente con los gobiernos. Pero en este caso él es un particular, un empresario. Entonces, recuerden que eso es de prohibida importación y prohibida exportación. Entonces, netamente está contrabandeándole a todo el mundo, ¿cierto? Y hay una parte bien interesante en esa logística y me hizo acordar, acá se usa mucho, me lo decía un compañero, un alumno de la universidad, trabaja, no sé si todavía está en la policía, y no era antinarcóticos ni polfa, un policía. Y, y sucede en la película en El Señor de la Guerra, él marcaba los buques y metía el armamento dentro del contenedor, pero dentro del contenedor metía también mercancía que oliera
Horrible, 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 cosa que cuando le fueran a hacer inspección no la hicieran porque preferían dejar pasar el contenedor para no tener que abrirlo y tener que descargar y volver a cargar mercancía que olía tan horrible. Entonces eso contaba un alumno que ellos a veces les tocaba ir a los pueblos a hacer esas inspecciones y habían mercancías que olían tan maluco que ellos más bien dejaban pasar esa mercancía y así es donde se da mucho contrabando, mucha contaminación. Entonces, por ejemplo, esa estrategia la utilizaba y marcaba con colores y cosa que cuando fueran a hacer inspección o algo, él utilizaba su plan B o su plan C en la logística para que no les cogieran la mercancía. El otro es donde se le daña una exportación, ¿sí? Y a él también le sucedió, se le cayó una exportación y qué fue lo que él utilizó, qué medidas usó, cuál fue su estrategia en esa negociación y en esa logística y también para evitar la cárcel. Entonces fue bien interesante que así él explica que así uno pierda el negocio, pues ya uno tiene que salir y hacer otras cosas o buscar otro negocio para recuperar lo perdido y recuperar ese posible cliente. Entonces es bien interesante. Negocios, transporte, logística, y lo que decía Brenda, que lo vio desde la parte personal, ahí es donde yo no sé, muchachos, si ustedes estamos en séptimo, octavo y sexto, ¿cierto? No sé si han pensado en proyectarse respecto a la carrera, si ya con los que están trabajando dentro de este negocio, en este tema internacional dentro de las empresas, si van a seguir ahí, si quieren seguir ahí, o los que están haciendo otros trabajos y después de que se gradúen, qué piensan hacer, o personalmente qué piensan hacer con su vida. Entonces, en esa película también es muy interesante porque se enfocan en la parte personal de uno como persona. Si uno va a quedar, pues uno es negociador internacional, muchachos, tiene uno que, dependiendo del enfoque que usted le van a dar a su carrera, hay que viajar o tiene uno mucho trabajar 24/7 o más tiempo de lo normal. No sé si quieren tener una familia, que allá hay unas personas con hijos. No sé si quieren tener novios eternos, casarse, no tener mascota nada más, no tener hijos o tener hijos, o qué piensan hacer, o quedarse solteros toda la vida. No sé. Y en esa película él también se enfoca donde él, pues por cuestiones de negocio, él no se ubica, él no tiene como una familia, Brenda, ¿cierto? Y decide formalizarse, organizarse. ¿Es eso lo que le enfocó Brenda o no? Sí, no, y algo que iba a añadir algo es que la película está también basada en hechos reales. Es como de algo que sucedió a finales, creo que es de la Guerra Fría, no recuerdo, pero sí está basada pues en hechos reales. Total. Y sí, es real. Por eso me acordé de cuando daban la definición de armas de destrucción masiva y qué países cuando me nombraban por allá Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Sí, oficialmente, muchachos, a ver, la película es de la vida real, es de la historia, sí existió el señor de la guerra. Habla también de la competencia y cómo destruir la competencia, muchachos. Bien interesante también, muy interesante. Lastimosamente también enseña cómo evadir la justicia, cómo trabajar, no libremente, pero pues sí trabaja y le va bien porque tiene muy buenos aliados. Enfoquémoslos de la carrera, aliados estratégicos, tiene buenos aliados estratégicos. Y el tema de si ustedes como personas, como pareja, consiguiéndose una pareja, no sé si mienten para poder tener una relación, si uno tiene que mentir, o si uno no miente y cuenta la realidad de sus cosas para conformar una familia, para poder tener una relación sentimental, una relación de pareja. Si al final uno sí debe mentir o no, y si se daña por la mentira o no, o si es mejor uno definitivamente quedarse solo por el tipo de carrera que escogió. Es como ese tipo de cosas que me parece bien interesante la película, El Señor de la Guerra. Y lo que dice Brenda es real. Esas armas de destrucción masiva en ese glosario, esa película, imagínense que la filmaron, no, el director ya había conseguido la gente y todo, pero ellos son estadounidenses, ¿no? Y la película se iba a filmar allá, y el gobierno de los Estados Unidos, no recuerdo qué presidente estaba ahí, para esa época prohibió la película
porque es que está haciendo quedar mal también a los Estados Unidos y a sus aliados, ¿no? Acá en relaciones internacionales vemos que los aliados, eh, no sé, muchachos, los aliados se tienen que proteger, uno como aliado debe conservar esa alianza por un objetivo, no sé, no sé. Esos amigos que uno tiene, así sean malos, es mejor seguir de amigos o, bueno, no sé, es como ese tema de relaciones internacionales. Y Estados Unidos pues prohibió que hicieran la película debido a eso, a que internacionalmente afectaba las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países que se nombraban o que podían estar involucrados de acuerdo a la película, porque presentan un poco de presidentes de muchos estados. Y el director decidió seguir con la película, no lo financiaron en ninguna parte, no me acuerdo en qué país consiguió el dinero y lo apoyó. Si no estoy mal, no es aliado de los Estados Unidos el que se prestó para eso. Y filmaron la película, los actores tuvieron muchos problemas dentro de su país debido a la filmación y a la muestra pues de la película. Y eso destapó el boom de las armas, de las negociaciones de armamento, de todos esos temas nucleares, biológicos. El COVID es una muestra de esa guerra comercial entre los Estados Unidos y la República Popular de China, por ejemplo. Ese tipo de enfermedades, pandemias, es una muestra de armas de destrucción masiva, muchachos. Es que un H1N1 fue una pandemia muy brava que también se salió de las manos. Es ese tipo de cosas que pueden afectar las relaciones y los países y ya después, bueno, en fin, eso es un conflicto bien tenaz. Y Estados Unidos y Europa están involucrados, sí, señoras, los que me nombraron eso, dentro de ese. Corea del Norte sí no tiene pelos en la lengua y él dice que él lo hace. Y ensaya mucho, tanto ha ensayado y le han prohibido los países del resto del mundo que lo siga haciendo, porque si ustedes se han dado cuenta, geográficamente el mapamundi no es el mismo que nos enseñaron en el colegio. ¿Alguna vez lo han detallado o han escuchado por ahí? Japón, por ejemplo, o los lados de Asia, ya están separadas las tierras. Hay divisiones. El mapamundi no es el mismo, debido a esos ensayos nucleares de Corea del Norte. ¿Lo habían escuchado? ¿No? Silencio inminente. No, señora. Interesante. No, profe. No hemos visto. Lean por ahí, véanse el mapamundi, el croquis, y es diferente al que nos enseñaron. Ha cambiado mucho por los temblores. Recuerden que todos esos ensayos que hace Corea del Norte, el último ensayo provocó, científicamente hablando, y demostraron pues el tsunami que hubo en Japón, el último. Recuerdan que hubo terremoto y después tsunami, que acabó casi con casi todo Japón, ¿recuerdan? Tanto acabó que quedó pura agua, ¿no? Eso fue por ensayos internos de Corea del Norte. Mueve la tierra con esas armas nucleares. Provoca temblores y terremotos. Ahí está. Armas de destrucción masiva. Bueno. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Quién va a hablar? ¿Quién me prendió el micrófono? Pamela. Cuéntamelo Hola, profe, todo. buenas noches. Hola. Bueno, el calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. O sea, está sucediendo en este momento, ¿cierto? Profe, lo que estamos viviendo. Profe, Señora. pero dice que el calentamiento global tiene como consecuencias, pues como las consecuencias como lo son las altas temperaturas, tormentas intensas, propagación de enfermedades como lo es lo estamos viviendo la pandemia y otros que hemos tenido, como usted decía, el H1N1, digamos que no habíamos nacido nosotros, pero también se daba
lo que era la gripa española, de la que también se Ah, habló mucho. sí, que usaron tapabocas también, muchachos, en esa época, por ahí mostraron fotos, increíble. El cambio de los ecosistemas, que cada vez vemos que los ríos están más secos, que cada vez vemos cómo la naturaleza se reduce cómo se reduce más, y adicional Mm. cómo de verdad pierde la esencia de la naturaleza. Los ríos contaminados, la evaporación de los plásticos que van al río suben a la atmósfera y luego se devuelven en lluvias, como todo eso. Sí, y mira que, ay, Tatiana me hizo acordar de que fue, bueno, se me fue la paloma, pero entonces, mire que también se están derritiendo los polos. Geográficamente hablando, por eso es que el tiempo, yo no sé, a usted se le está pasando el tiempo más rápido, ¿no? O es igual, vamos para mitad de año. No, profe, el tiempo sí se está pasando Demasiado más rápido. Pues sí. Por Dios, el día no dura, así usted no tenga mucho paseo. Cuando uno Profe, menos piensa, ya llega la noche, como Lina. Ah, da Catalina. Lina, miedo, Lina y después Catalina. profe, Diga. que hasta miedo que pase el tiempo como tan rápido, uno no Mm, siente, cuando uno va a mirar ya es de noche, uno no le es alcanza el cierto día que para sí. nada. Hasta para dormir, uno se acuesta y ya amaneció, así de Ya se nada. tiene que, ay, sí, ya se tiene que levantar. Muchachos, es muy asustador. Muy asustador, resulta que es por ese cambio, es por ese calentamiento global, por esos cambios climáticos, porque se están derritiendo los polos y entonces estaban contando los científicos, no me acuerdo en qué entidad fue, se me olvida, se me escapa en este momento, que al derretirse en los polos, ese hielo le da un poquito de, como que sostiene la Tierra, ¿sí? Al planeta, pero si se derriten, el planeta se va a mover más fácil, ¿sí? Ya no se mueve los movimientos que nos enseñaban en el colegio, de la rotación de la Tierra, el día, la noche, y por eso son los cambios de horario en los diferentes países, porque ya no va a tener cómo sostenerse por los dos lados, y por eso se está moviendo, también se mueve más rápido el planeta. Ay, qué pesar de los animales. Y miren que, ya, lo que hablaba Tatiana, miren que la tierra está pidiendo sus terrenos, por eso hay tanto derrumbe, los ríos y los mares están tomando la tierra, las construcciones que uno ha hecho encima de ellos, porque uno mismo es el que ha desviado las rutas de los ríos. Entonces es bien complejo. Diga, Lina. Profe, adicional a eso, en cuanto al derretimiento de los polos, yo leí por ahí que una de las ciudades, o sea, las que puede ser mayormente afectada es la de Miami. Y pues también, sí, es una de las que pues indican de que donde se derritan los polos la cubre totalmente el agua. O Y sea que hay como un adicional a tsunami. eso, Pero lo que pasa es pues, que va a haber como que ellas están más, es que no sé cómo se dice, si sobre el nivel del mar o bajo el nivel del sí. mar, algo así. Entonces, mientras se derriten más los polos, obviamente va a haber más agua en el océano, lo cual va a hacer que se siga creciendo más. Y creo que antes yo leí que era como California o alguna de las zonas costeras que eran las que estaban más propensas a que eso pasara. Ay, no, no, muchachos. Sí, Galina. ¿O ya terminó? No, profe, adicional, no, que también yo consulté que los 5 principales causas del calentamiento global, que sería el aumento de los gases por las actividades industriales, pues con todo este proceso industrial se está generando mucho gas tóxico, dióxido de carbono, quema de combustibles. Otro factor es la desforestación en las selvas y los bosques, que creemos de que, no es que están forestando, es por allá en otro país, pero que todo eso afecta a nivel mundial. Y el excesivo uso de los fertilizantes ¿para qué? Para la producción en la agricultura. Todo eso nos está pues ayudando a generar y acelerar todo lo del calentamiento global.
Uy, sí. Y teniendo en cuenta ese calentamiento, muchachos, ustedes, yo no sé si lo tocamos hace 8 días, ustedes ya han visto que mucha gente ha comprado pasaje para Marte, ¿es cierto? Que incluso ya miraron y se puede vivir en Marte. Yo le pregunté a mi hijo que si quería irse a vivir a la luna y me dijo que no, que no quiere. Y están carísimos, muchachos, peligrosos. Yo no sé si se vieron la película 2012 y estamos por esas mismas. ¿Quién sabe qué país ya tiene eso fríamente calculado? Diga, Sofía. No, profe, que le iba a decir lo mismo de la película de 2012, de las arcas, que hay que viajar a la China, que están allá parqueadas. ¿En la China? No, pues nada raro. Profe, Sí, ¿y qué le Japón iba a tenía decir? los domos montados. Hace muchos Y lo años que tiene usted los dijo domos. ahí de eso de Marte, hay una película nueva en Netflix que se llama es que el pasajero inesperado, bueno, una que pusieron, y ahí hablan uno de los científicos de que está haciendo experimentos porque las plantas allá, pues de las que, o de la tierra que se recoge allá en Marte, puede producir oxígeno, o sea, las plantitas se pueden sembrar Crecen. y ellas mismas pueden Ay, Dios dar mío, oxígeno. qué susto. Interesante. Creo que dicen por ahí que ya muchos planetas ya habían sido habitados y el próximo que quedó habitado fue la Tierra, ¿no? Y que ya eso tiene como un tiempo y ya la Tierra como que se está acabando y por eso ya se va uno para otro, a migrar a otro planeta. Ay, que bueno, todas esas teorías son bien interesantes. Pero ya ahí listos los viajes al Marte. Sospechen, muchachos, sospechen y deduzcan. Eso está complejo. Interesante. Muy bien. Conflicto armado. ¿Quién dijo yo? Muestre a ver quién no me ha hablado aquí, porque los que no hablen, Yo muchachos, se creo que quedan sin nota. Ay, ¿quién yo dijo yo? pregunto. Mónica, cuente. Profe, de lo que consulté, bueno, que es algo que existe desde 1960, que es algo que actualmente, pues, que se ha extendido hasta la actualidad, que aún como persiste todo ese conflicto, que dentro como de sus causas directas fueron como enfrentamientos entre los partidos liberales y conservadores, y que fueron como que a medida que iba como extendiéndose esta violencia, se iban creando como unos actores principales como lo eran las guerrillas, paramilitares, y a esto se le sumaban los carteles de narcotráfico, las bandas criminales, grupos armados, y que son, pues antes se veía más fuerte todo este tema, aún igual persiste, pero no tanto tan feo como antes, pues. Pero eso es Mónica, algo que todavía ¿será? vive Que el no tan país. feo como antes. Pero no, es algo que todo el país se ve afectado por todo este tema. O sea, eso no se ha acabado aún y desde hace muchos años ya existe. Mi abuelita a mí me contaba, yo no sé si a ustedes les contaban, como a ellos les tocó eso de los, ahora que no, Mónica lo dice el liberalismo y y los conservadores, dice que eso se hacían el corte corbata. ¿Sí saben cuál es el corte corbata? Sí, bueno, le cortó. Cortaban el cuello y sacaban la lengua. Ay, qué Oiga. miedo. Profe, es que yo pienso que ese tema, o sea, como antes no lo estamos viviendo ahora, pues lo comparo es porque antes como que ponían bombas, pero era como más consecutivo, o sea, que el Nogal, que en Medellín, o sea, eran muchas zonas estratégicas y vamos a hablar a nivel país, pues. Cuando los carteles. Sí, señora, entonces eso era así, para mí eso era algo muy, muy pesado. Pues ahorita un conflicto armado tristemente se ve por tierras. ¿Y por qué? Por el tema del cultivo de coca y todo eso. Entonces, ahí es donde como de pronto se ha cambiado lo de político que era en las ciudades a lo rural, que es el tema, pues yo pienso por lo de la coca y todo, y las tierras que sirven para sembrar. Ujú. Cierto, y mire que los grupos ilegales, los grupos armados ilegales, generalmente tienen como un objetivo, un deber ser, una idea de por qué nacieron, ¿cierto? Y técnicamente hablando,
es como un tema de que revuelven las ideas que traen, sus objetivos, lo que creen, para lo que consideran que deben hacerse respetar y que el mismo gobierno no respeta al pueblo, y para eso es que nacen, pero es que se van, yo no sé cuál será la palabra, será que se llenan necesitan conseguir plata, y cuando ya consiguen tanta plata ya no van como con el objetivo del deber ser, en muchos, ¿no? Quizás era como la idea de la M-19, por ejemplo, en su época. La idea de las FARC, ese no era el ideal con el que nació, los paramilitares tampoco era el ideal con el que nació, se fueron dañando, pues según la historia, ¿no? Ese es bien complicado. Y a nivel internacional, muchachos, pues nosotros no somos los únicos que estamos en este chicharrón. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Fujimori, del De expresidente. Perú. Sí, Perú, señora. con ¿cómo se llamaba los paramilitares allá? Sendero Luminoso, si no estoy mal. Sí, señora. Y eso estaba complicado. El ETA en España, peligrosísimo. Y en Centroamérica siguen primando, y están en Estados Unidos una belleza, tomando algunos estados de Estados Unidos, eh, los maras. Los maras y ¿cómo se llama el otro grupo armado en el Centroamérica? Los maras y hay dos. Miedosísimos. En las películas se ven que son tatuados de pies a cabeza. Los maras y ¿Cuál? Bueno. Profe, los salvatruchas, creo. Gracias, los salvatruchas. Eso, pero son tenaces, 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 y esos también siguen liderando, ¿no? Esos son peligrosísimos en Centroamérica, y por eso es que tienen tan mala, internacionalmente hablando y enfocado a turismo y a negocios, el ir a visitar Centroamérica, un Guatemala, un Honduras, Guatemala, un Salvador. Generalmente uno no lo recomiendan porque son demasiado peligrosos, demasiado peligrosos. Una vez yo me leí como un poquito una historia, un artículo que sacaron de ellos, y hasta me parecieron muy organizados, porque acá a veces en la definición dice que ellos tienen, los del conflicto armado tienen unas normas establecidas de comportamiento, y ellos, los salvatrucha, leí un artículo increíble, muchachos, son tan organizados, tienen como un organigrama de trabajo y una normatividad, y como no se pueden salir de la norma, pues, para cometer los asesinatos y las cosas que hacen. Y si alguno de ese grupo se sale de la norma, lo asesinan. Entonces ellos tienen como unos objetivos bien claros. Ay, no, pero me pareció, pues, me parecieron muy organizados. Ay, a ver, ¿quién está escribiendo? Ay, Stephanie dice, los maras salvatrucha, barrio 18, ese barrio 18, Stephanie, si no lo había escuchado. Barrio 18. Dice que esas son las dos como más influyentes, Mara Salvatrucha y Barrio 18M. Barrio 18, ese sí, me vengo a desayunar, voy a buscar. Interesante. Profe, es que eso como dice usted, esas grandes organizaciones son muy organizadas. Por ejemplo, Al Qaeda. ¿Cómo es posible que puedan llegar hasta explotar dentro de un avión? ¿Cómo pasan cómo pasa esa persona? ¿Cómo pasan los explosivos? ¿Cómo permiten? O sea, ellos tienen que ser tan organizados que tienen que tener a las personas ya ahí, ¿cómo se dice? Ya organizadas, compradas. Eso, pues lo quería decir de otra palabra un poco más ejecutiva. Más técnica. Compradas, vendidas, lo que sea. Y Sofía me hizo acordar, miren, muchachos, por ejemplo, en Francia, que sucede tanto, los crían desde chiquitos y se van para países europeos, y allá o sea, se vuelven europeos, estudian, se relacionan, tienen tema social, trabajan, y cuando llegan a una edad específica, y recuérdenme de qué países, porque se me escapa en este momentico, es de por allá, esos países árabes, por allá, por esos lados, y cuando ya tienen una edad específica, entonces empiezan a
hacerlos, hacer todo este tipo de violencia porque ya llega la hora y el objetivo de acuerdo a su país donde ya tienen que cumplir su Se misión. vuelven mercenarios. Tenaz. Y usted los ve, son ciudadanos, han vivido allá, desde chiquitos están, pero los tienen perfilados para eso. Son súper organizados. Dice, procede el nombre de las hormigas guerreras conocidas como Arabunta. Venta de armas y de drogas, secuestros y extorsiones, la ocupación. Eso es lo que generalmente hacen todos los grupos armados, ¿no? La mayor de parte de América, ante todo El Salvador, Guatemala, Honduras. En Estados Unidos están regadísimos. Ay, esta sí no sabía que estaban en Canadá y en México también. Ah, pero es que México, muchachos, tiene un conflicto tenaz. Son demasiado violentos en México. Demasiado, son más violentos que aquí. Hubo un tiempo donde mostraban en las noticias y aparecían 30, 40 personas en la calle asesinadas. Cuando amanecía salía todo el mundo a trabajar, 30 regados ahí, 30 cuerpos en la calle, miedosísimo. Profe, en el 2018, pues yo tengo muchos amigos que se han ido y uno de ellos se fue para México pues a prestar plata. Y en el 2018 lo decapitaron, así, tirado en la calle. Es que hace poquito. En el 2018 fue eso. 2018, sí. Ese tema, a eso se están yendo los colombianos a otros países. De Chile y de Ecuador ya están súper vetados, en Ecuador los empezaron a quemar vivos por ese tipo de negocios. Unos más aventados se han ido a China, no sé cómo han hecho de verdad, porque China es súper estricto y han trabajado 6 meses y ya se vuelven tapados en plata y agradecidos porque no los cogió la policía china. Pero eso es un negocio que se está haciendo mucho que pesar. Sí, en México está bien complicada ese tema. Muy bien, conflicto armado. ¿Cuál sigue acá? Cooperación internacional. ¿Quién dijo yo, Jacinto? Mentiras, ¿quién va a hablar? No, iba a decir algo sobre el conflicto armado también. Ah, dijo Jacinto, cuente. No, pero pues el conflicto armado, pues como todos sabemos, es una guerra donde ahí, digamos que los que más sufren son es el pueblo, porque eso Sí. lleva al desplazamiento y pues cuando las personas se desplazan, es la redundancia, a las ciudades, tienen pocas oportunidades de sobrevivir, porque son personas que viven del campo. Y cuando vienen para acá, pues ya no son capaces de ubicarse o encajar en la sociedad y se regresan por sus tierras y pues ahí es donde aparecen tantos asesinatos. Yo soy de los que piensa que las guerras pues no tienen ninguna finalidad porque ahí no hay lado ganador. Ahí solamente es matarse y listo. En el ejército es más rentable pues porque usted queda pensionado y la familia queda con plata. Y en la guerrilla pues... Y pensionados jóvenes, ¿no? Sí, profe, pero como le digo, es una guerra donde no tiene lado ganador. Es algo donde yo digo que como es una guerra que es del gobierno, el gobierno debería solucionar sus problemas, porque no hay ricos en la guerra. Eso es lo que habla la película, lo que dice Jacinto, el señor de Eso la es. guerra, que los mismos gobiernos son los que provocan todo ese tipo de cosas, pero se supone que ellos no lo hacen, sino que ponen a terceros y alborotan el avispero en pocas palabras y ellos esconden la mano. Eso se dice, no sé. Siga, Jacinto. No, y así es, profe, porque el gobierno solamente hace como impulsarla y poner las personas que lo defiendan y listo, sale. Eso, digamos que el conflicto cada vez es más fuerte, pues porque la ilegalidad es lo que da dinero. Como usted decía antes, cuando crearon los grupos de la guerrilla, pues ellos eran los encargados de defender a los derechos del pueblo, pero luego empezó el narcotráfico y ellos empezaron a meterse más por ese lado y empezaron las extorsiones y empezaron ellos mismos a comprar la droga, a distribuirla, ellos deciden a quién se la venden, a quién no, y así sucesivamente, pues después aparece lo que es la minería y pues de ahí también se arriba mucha cosa, porque el gobierno, pues todo lo que no pueda controlar ellos es ilegal, desafortunadamente. La minería ilegal, pues como no la pueden, digamos así, gobernar del todo, pues donde queman las máquinas y la guerra pues se impulsa un poco más. Eso era como todo. Gracias, Jacinto. Lastimosamente, sí.
Bueno, cooperación internacional. Bueno, Yo, Bien, a ver, entonces arranca Paola, después Brenda y termina Valeria. Listo. bueno, profe, según lo que investigué, es apoyar el desarrollo económico y social de un país mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Y por acá también decía que unos beneficios que mejorar la salud pública, mejorar la educación, las condiciones ambientales y reducir desigualdades en el ámbito social y económico. Brenda. Bueno, sí, es prácticamente como una ayuda voluntaria, que es de un país a una población de otro, y que pues puede ser recibida directamente desde su gobierno o desde una ONG. Por ejemplo, pues doy un ejemplo, yo pertenezco a una ONG que fue fundada aquí, yo vivo en Cartago, entonces fue fundada aquí en Cartago y nosotros hemos hecho algún tipo de, hemos tratado de hacer algún tipo de vínculo, de actividad social con otro país. Y justamente también se hacen intercambios, que algo que también tiene la cooperación internacional es que se hacen como intercambios entre universidades privadas a través pues de todo el mundo, intercambios, visitas, investigaciones y pues demás. Entonces es algo pues como un claro ejemplo que les quería traer y pues hemos tratado justamente antes de que empezara todo esto de la pandemia, teníamos como el contacto en, en una parte de Estados Unidos para hacer un intercambio, sí, de estudiantes. Una compañera lo iba a hacer porque ella quería ir a estudiar allá y quería estudiar pues actuación, bueno, en fin. Y entonces es como viene muy enlazado, ¿sí? Como el grupo ONG, que pues en este caso nosotros que hemos querido brindarle un servicio social a alguna comunidad y pues que también se puede tener como enlazada como el intercambio con otros países o con otra organización de la misma de nosotros. Ah, súper, qué chévere. Sí, señora. Bien ejemplo. Valeria. Listo, profe. Hay varios tipos de cooperaciones internacionales, entre ellas está la cooperación financiera, que es la reembolsable. Como ellas decían, pues son países que aportan a otros países con la finalidad de aportar a la educación, tecnología, cultura y pues mejoras para los países que están en desarrollo. En cuanto a las cooperaciones, hay dos tipos, la tecnológica y la financiera. En cuanto al tema de la tecnológica, se encuentran pues las becas, los cursos, talleres a corto y de corto y larga estancia, que son las que dan este tipo de nacionalidad por estudio, que les dan como perdón, les dan como nacionalidades temporales. Y también les dan como asesoría técnica de cómo hacer pues todo el proceso de acompañamiento para los países pues que tienen estos aportes bilaterales o sí, son bilaterales o que están incluidas entre varias alianzas, como por ejemplo, no sé, no me acuerdo en este momento, la del Pacífico creo que es una. La Alianza del Pacífico. Hmm. Sí, señora. La Alianza del Pacífico, el TLC con Israel que se firmó hace poquito también tiene como ese enfoque. Hay otra que son cuatro, que es Chile, Colombia, México y creo que Perú, pero no me Esa es la acuerdo Alianza del Pacífico. Ah, bueno, entonces son esas. Bueno, y entre otras que también se presentan. Muchas gracias, sí. Ustedes tienen toda la razón, se hace desde muchos enfoques. Recién nosotros arrancamos como en la internacionalización, hablando del país, hablando de Colombia, nos dan mucha cooperación internacional financiera como para ayudar al país en tema de educación, en tema de salud. Y hace unos años, hacia acá, ese tipo de cooperación ya no nos lo dan, porque Colombia ya se considera un país no desarrollado, pero tampoco somos subdesarrollados y estamos saliendo hace mucho ratico de ser emergentes.
Incluso el Colombia da también cooperación internacional a países que lo necesitan en caso de... sí, muy bien, muchas gracias. Súper completo. Vamos con empresas transnacionales. Profe, Linda, dígame. Después son Alejandra. son empresas que pues se establecen como en varias partes del mundo, en varios países, que pues de varios países van, pues generan pues su labor. Por ejemplo, empresas como Apple, como Johnson y Johnson, que han, pues, se han esparcido en varios países. Es como lo que yo entiendo de empresas transnacionales. Sí, señora. Alejandra. Profe, yo tenía el mismo ejemplo, pero bueno, sí, básicamente es eso. Yo entiendo que también contaría en esas como Coca-Cola, que es prácticamente conocido por todo el mundo, McDonald's, como algunos ejemplos así. Sí, ustedes tienen toda la razón y eso es lo que se negocia mucho en los TLCs. Gracias a las buenas relaciones, a las misiones comerciales y a lo que cada país puede proponer en productos y servicios, entonces está el tema de la inversión extranjera. Esa empresas transnacionales es básicamente lo que ustedes dicen, es una empresa principal o una casa matriz y conquistar o hacer inversión extranjera o crear empresas o filiales en otros países donde mm, llegue pues como con la visión, la misión y los objetivos que tenga la compañía, si ese es su enfoque de crecimiento. Entonces sí, es esa casa matriz o casa principal y filiales en otros países. Dígame, Alejandra. Profe, por ejemplo, sabes que a mí me parece muy chévere, por ejemplo, en esos días estaba viendo de un Starbucks que está en Dubái, entonces como que así sea la compañía, cada quien se adapta de pronto como a las necesidades y a la cultura de cada país, entonces obviamente el Starbucks que está acá en Colombia, en Bogotá, no es el mismo que está en Dubái, el que está en China, sino que todos tienen como sus rasgos como muy adaptados a la cultura de cada nación. Sí, eso es bien interesante y esas empresas grandes saben que el enfoque es la cultura. Muchas empresas pequeñas, o no pequeñas, grandes, pero más como de este continente americano, a veces fallan como en ese tema, saben que quieren expandirse y todo ese rollo, incluso si, estoy hablando del continente americano, sí, y cuando llegan no tienen en cuenta ese tema cultural que ahora Alejandra, y es donde se pelan en la parte comercial, de mercadeo, de todo en el momento de crear empresas de inversión extranjera, eso sí es cierto. También vi un ejemplo que me pareció muy chévere y que nunca me lo hubiera imaginado, que es el de Walmart de Estados Unidos, cuando fue a abrir Walmart en Alemania. No sé si saben, yo alguna vez lo hemos hablado o no. Y cuando abrió Walmart en Alemania se fueron con toda su cultura estadounidense y les tocó cerrar, no duraron 2 meses, con toda la infraestructura y con todo, porque la cultura alemana es supremamente diferente y no pudieron, por más enfoque comercial y de mercadeo y de promociones que dieron, no pudieron crear. Les tocó cerrar Walmart en Alemania. Primó el tema cultural y ¿cómo se llama eso? Como del país como tal, de preferencia de los productos y servicios nacionales que de los extranjeros. Entonces, sí, eso es bien interesante. Bueno, enfermedades mortales. Tenemos para la muestra un montón. No, fue un montón. Cuente, Tatiana, y después Valeria. Pues yo estuve mirando por la Organización Mundial de la Salud y hacen de las más conocidas, que todos yo creo que alguna vez o tenemos un familiar que sufre cardiopatía isquémica, afecciones cardiovasculares, que son los más ya conocidos como derrames cerebrales, afección de las vías respiratorias, como lo son enfermedades pulmonares y la que estamos viviendo hoy, que es el COVID-19, que es una enfermedad de las vías respiratorias, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades diarreicas, que esas son recontagiosas, VIH, cáncer, tuberculosis y la diabetes y cardiopatía intensa, que es la presión arterial. No, pues todas. Estamos en la inmunda. Eso tampoco tiene control. Profe, yo Pamela, ¿cuál dijo Pamela?
el SIDA, eso tampoco tiene control. Ah, No, tiene sí, cura, pues. sí, señora. Diga, Tatiana. Profe, que yo creo que o sea, este es un enemigo más silencioso que es la diabetes. Ese es, cuando ataca ya es porque ya usted está supremamente, ya tiene la enfermedad y ese es el más enemigo silencioso con la cardiopatía isquémica que son los infartos al corazón. Chao. No, y Gracias. también el cáncer es una de las enfermedades más silenciosas también que pueden existir. Y todavía no se saben de qué edad, ¿no? Ese cáncer todavía no se sabe por qué edad. Le están generando toda la tendencia que es el estrés. Diga, Valeria y después Pamela. Valeria. Bueno, entonces arranque Pamela mientras tanto. Ah, ya llegó Pamela. ¿Ves? Ya llegó Valeria. Espérame, Pamela. Diga, Valeria. Valeria. Cuéntamelo todo. Profe, ya. Sí, no, sí. Sí. Qué pena, es que el celular está como todo raro. Bueno, el tema de las enfermedades mortales se vuelve en pandemia, o sea, categoriza pandemia cuando es por contagio múltiple y por obligación de las naciones está tomar medidas frente al tema, pues como las medidas que ya sabemos, ¿cierto? Hasta encontrar control total sobre este tema, lo cual se puede expandir de acuerdo pues a las decisiones gubernamentales mundiales. Ujú. Pero otras que no son como tanto de propagación, así como de contagio tan fácil, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, son más de el tema de concientización como a la fecha, pues que es un tema que con el tiempo pues se descubrió que no es algo que se contagie por un beso o algo así, sino exactamente por ciertos factores. Ujú. Gracias. Ah, listo. Pamela. No, profe, yo iba a decir una bobada, pues con respecto a lo que estaba diciendo la otra compañera, que lo de las enfermedades pues más mortales. En una investigación que yo tuve que hacer cuando estaba haciendo la residencia de farmacia decía que la diabetes era la enfermedad más mortal y más silenciosa de todas, porque el que le dio cáncer le dio y si se los llevó en 6 meses se los llevó y ya. Hay personas que pueden durar 10 años con diabetes y literal se pudren por dentro totalmente antes de que se den cuenta que la tienen. O ya cuando ya los mutilan y ya, ahí fue que se dieron cuenta, pero pueden durar tiempo con la enfermedad y no saben que la tienen. Que la Ay, padecen. sí, son súper silenciosas. Qué susto. Muy bien. Enfoque screen. Ah, ¿quién? Catalina, Yo. cuente. Profe, pues yo había leído también algo y daba un enfoque también de, pues antes de que estuviéramos en el tema pues de la pandemia del coronavirus, pues me retrocedí y pues leí algo, decía que una enfermedad también era la enfermedad X que la consideraba la Organización Mundial de la Salud, que era la enfermedad X, y que esa era que una enfermedad que todavía no podía estar existente y que pues los científicos tenían que prepararse pues, para lo desconocido. Y esta que representaba la consistencia de que un agente patógeno pues desconocida podría causar una epidemia internacional grave, que pues es lo que prácticamente es lo que estamos pasando en este momento. Entonces yo diría que esa enfermedad X es, para la muestra un botón, el COVID-19. Y porque eso ni sabían ni qué era ni dónde salió. Pues, Sí, públicamente es lo que hablando. llamamos, Hay teorías. ajá, es lo que llamamos como lo desconocido, que ellos ni siquiera estaban preparados para eso, porque mira que apenas ahorita se cumplió un año apenas de la creación de la vacuna y de todo, entonces tiene como muy desconocido por parte de ellos y supongo que no estaban preparados para eso. No, y vea que todavía no se saben muchas cosas. Apenas todo el mundo lleva un año aprendiendo sobre sobre el COVID. Bueno, y me imagino, Pamela, que está más como en este tema, mire que todas las enfermedades y esas vacunas también pues, se van mejorando con el tiempo, ya sabiendo qué consecuencias trae a medida de los años, se vienen mejorando ese tipo de temas y por eso la vacunación se hace cada determinado tiempo.
digo yo. No, sí, profe, uno cuando está metido en el tema de la salud, quiera o no quiera, tiene que actualizarse. Si yo que trabajo en una simple farmacia y hay gente que va con unas rarezas, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ahora Sí, los médicos, las enfermeras, no, 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 una cosa de loco. Tienen sí o sí que actualizarse cada rato. claro, actualizar y mejorar lo que hay. Bien, enfoques críticos. ¿A qué Profe, ese no? no me quedó muy claro. Ajá, Pero lo que yo investigué acerca de ese era que lo enfocamos como a un sector a un sector como político, social, puede ser económico, y de ahí se derivan como todo lo que son eh, o sea, de lo que se pueda, si es marxista, si no es, pues como que lo vi por ese, no sé si lo investigué bien, no sé si estoy por el lado correcto, pero no sé cómo explicárselo. Es como enfoque crítico, digamos que voy a investigar la cultura o la economía de esto que me permite analizar que esta cultura cómo es, en qué se basa. Esos son como los enfoques críticos que se le pueden dar a cierta, digamos, a ciertos campos, puede ser político, social, económico, como la investigación más a fondo que se le pueda dar para saber de qué se derivan ciertas, como ciertas matrices, pues digámoslo así, en lo económico, por qué se dan ciertos criterios, por qué se toman ciertas decisiones. enfocada, Eh, enfocada. Sí, señora. no sé si lo investigué bien, pero eso no me quedó claro. Ok. Ministra, Profe, ¿quién? Mónica, dígame. esto tiene como relación con el pensamiento crítico, el enfoque crítico. Sí, señora. Porque parte, bueno, algo de lo que vi, dice que en el corazón del pensamiento crítico está la creencia en las posibilidades y en la necesidad de construir futuros alternativos y mejores. Pero pues así como la compañera no entendí muy bien porque habla de lo que ella dijo y pues como que tocan muchos conceptos diferentes. Entonces no Eso me quedó lo muy vamos claro. eso lo van a terminar de definir ustedes en las exposiciones dentro de 8 días. Va relacionado internacionalmente y con la carrera, va relacionado con las teorías de las relaciones internacionales. Entonces, por allá Tatiana mencionaba, creo que fue el marxismo. Sí, profe. Eso. Digamos que Entonces, yo tuve algo de geopolítica y se veían como lo que había eso. pasado en las guerras, lo que, Ujú. digamos, lo que se había vivido, o sea, los enfoques que cada país le daba para defender los territorios, lo que era, lo que hablaba, ¿cómo es que se llama? El marxismo, el neoliberalismo. El liberalismo que también lo van a tocar ustedes. Son como teorías, es como criticar corrientes teóricas, es decir, Mónica tiene la idea de algo, Sofía de otra, pero Alejandra no está de acuerdo ni con Mónica ni con Sofía, sino que Alejandra tiene otra teoría mejor. Entonces ahí es donde sale la famosa teoría de Adam Smith, el tema del mercantilismo, el tema de la mano que se me olvidó cómo se llama esa. Bueno, que es donde básicamente esas teorías critican netamente como a los estados. Entonces uno dice, bueno, no, es que el capitalismo se enfoca en tal cosa. Entonces el otro dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con el capitalismo, para mí es el socialismo. Y así, es como ese tipo de cosas. Entonces eso son como teorías que refutan o critican las teorías ya tradicionales, las del que conoce todo el mundo, son nuevas teorías que refutan esas teorías antiguas, así como en términos generales. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, que ustedes van a explicar mejor. ¿Sí? ¿O no? Sí, cierto que sí. Bueno. Sí, señora. Entidades no gubernamentales. Señora, dígame, Valeria. No, no, yo, profe, que le iba a decir que no sé si es en algo que se ve, es que no me acuerdo bien cuál es el escritor. Yo me leí un libro que hablaba acerca de cómo a través, como un ejemplo simple de una bañera, se puede mirar lo que son el gasto público, el gasto
que tiene, o sea, tiene dos llaves, cómo se puede incrementar y cómo un pensamiento crítico a través de una bañera, como lo puede hacer el gobierno. Es que no recuerdo bien cómo es que es ese, cuál es el autor. Ah, pues averigüe y me manda el nombre para yo leerme eso, suena muy interesante. Sí, o sea, como desde el enfoque de una bañera, como desde el gobierno, yo me lo leí, lo tengo que buscar, como ellos dicen que todo tiene que estar controlado para poder las dos llaves son el gasto público y el gasto, y que si la bañera se mantiene llena, debe mantenerse debe salir igual cantidad de gasto, igual cantidad para poder mantener empleos estables. Lo voy a buscar y se lo mando. Hágale, suena chévere. El escritor de eso no fue el padre de la economía. ¿Quién es Sí, el padre de la economía? el padre de la economía creo que es Smith. Smith. Sí, Smith. Ay, es que yo no me acuerdo, ese libro lo ponían a leer en primer semestre creo que de microeconomía, algo así. Ay, búsquelo y me lo pasan si lo tienen o el nombre, yo lo leo, suena interesante. Yo sé que Adam Smith sí es el de una corriente internacional, de una corriente teórica. Sí, él tiene un libro, creo que, sí, estoy casi segura, algo que tiene que ver con economía y él explica como en 11 capítulos eso. Qué chévere. Yo ahorita lo busco y se lo mando. Profe, entidades no gubernamentales. Ajá. Son entidades que no pertenecen a ningún gobierno, a pesar de que están conformadas por los gobiernos. Son entidades que son empresas sin fines de lucro, como por ejemplo la ONG o la ONU, pues como para que me entiendan. Y su finalidad es hacer un bien social, su trabajo final es hacer un bien social. Eso complementa lo que hablaba Brenda en la que vimos por allá al principio de la cooperación internacional, ¿no? Ya más específicamente como esas tipos de entidades, muy bien. ¿Sabe quién me debe nota aquí? Jessica Tamayo está. Jessica Tamayo. No, entonces espérenme acá un segundo. Jonathan. Hola, profe. Súper fácil, vea. El Estado no lo vamos a caer porque lo van a exponer dentro de 8 días. Hablemos de la globalización, Jonathan. Listo, profe. Globalización. Sí. Para mí la globalización es como todos los países se van actualizando con las nuevas cosas que van saliendo cada día. Siempre he pensado que tenemos que innovar, actualizarnos. Si no nos actualizamos, nos vamos quedando en lo mismo de siempre. Y es algo súper importante, así como lo que estamos haciendo muchos países que están con la energía renovable, que eso es súper importante porque es la energía del futuro. Sabemos que todo se está acabando para generar este tipo de cosas. El petróleo en unos años ya no va a extinguir, se va a acabar. Por eso es que algunas empresas como Tesla, que saca sus productos con energía renovables, para así garantizar pues, que no se vaya a quedar, sino que vaya surgiendo en el mercado. Ok, gracias, Jonathan. ¿Alguien más? ¿Alguien que complemente? Stephanie. Profe, dice que consiste en integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Favorece la libertad, permite que la libertad se extienda, da lugar a más puestos de trabajo y a un crecimiento palpable de la economía. Disminuye la mortalidad infantil, aumenta la esperanza de vida y se avanzan los derechos de las mujeres y decrece la explotación laboral infantil mediante este fenómeno. Muy bien. Profe, ¿Alguien más? pero Dígame, Tatiana. eso también ha traído mucha desigualdad social. Lo que pasa es que Sí, es el lado negativo. Sí, ha desplazado lo que son muchos empleos, la automatización que es,
dejar de lado a muchas personas, la desigualdad social, más pobreza, más hambre. Digamos, hay unos países que son muy industrializados, pero que a la misma vez tienen mucha desigualdad social, y eso es el lado que no muestran de la globalización. Profe, ya me Total. acordé del es Keynes. Keynes es el que habla acerca del enfoque de la bañera, el Keynes, modelo de Keynes, para que lo modelo busque. de Keynes. Ah, listo, ya voy a apuntar acá. Súper, modelo de Keynes. Esto era muy interesante. Muy bien. Guerra, muchachos, pues complementando lo que decía Jacinto, ¿sí o no, Jacinto? Enfrentamiento del grupo armado, ¿no? De dos o más partes relacionadas con un tema o que no va también muy relacionado con ese tema. No, mentiras, el tema crítico es más técnico. Van más relacionados como con desacuerdos, ¿sí o no? Por decirlo así, desacuerdos que generan pues tanta violencia y tantas muertes. Y entonces pasamos a las guerras mundiales. Espere, ¿quién me debe nota aquí? Daniela Murillo está. Daniela Murillo, Daniela, no. Entonces vámonos con Ricardo. O ya se me volvió a ir, Ricardo. Profe. Hola, hola. No, yo estoy acá, Listo. Estamos en estos momentos estoy por el centro de Pereira. ¿Puede hablar? Sí, señora. Guerras mundiales, cuéntamelo todo. Pues una de las principales, la Segunda Guerra Mundial. Pero contarlo todo es que hablar sobre ¿Qué es para usted las guerras mundiales? ¿Qué definición tiene o entiende o qué ideologías, ejemplos tiene? ideologías, como decir Adolfo Hitler, que él quería un mundo único, solamente lleno de alemanes, que solamente hubiera una sola nación, personas con ideologías de cambiar el mundo, como decir también este Trump que también quería que todo el mundo fuera americano, que él fuera el líder mundial y luchar contra el mundo y comenzar una guerra, personas que tienen ideologías totalmente crueles y que no piensan en el mundo, sino en el beneficio de ellos. Un ejemplo como lo que está haciendo One Piece, que está Sí. luchando contra el enemigo de pues, lo de la política, que ellos no piensan en destruir lo que estamos hablando, lo del medio ambiente. Esas son guerras que se comienzan a formar Espérame. gracias a la corrupción. Sí, señor. Esa de Juan Piece está bien interesante. Le está dando duro al gobierno. Duro de una manera Para falta que no lo maten como a este otro, aunque me olvidé el nombre. Garzón, ya está Jaime Garzón. amenazado. Garzón. A Garzón. Pero Juan Pues Piece, él y lo que salió dice con, Ángela, a él lo amenazaron ya hace ratico. y con el último video que hizo, salieron como que diciendo que él también se estaba lucrando de todo eso, entonces él salió desmintiendo pues todas esas versiones. Que él se estaba lucrando de la economía naranja de Duque y bueno, no sé qué más cosas. Sí, cierto. Bueno, muy bien. No, es que el uribismo es una cosa muy berraca, y no sé si acá hay alguien de Uribe, pero es que se vuelve muy complicado hasta hablar de esos temas porque hay personas muy ignorantes. Dentro de su ignorancia no saben de lo que realmente se necesita en el país. Sí, ellas son posiciones y hablar del tema político y el tema religioso son bien complejos y cada uno tiene como su interpretación y su creencia, entonces sí es bien complicado. Bueno, acá en integración bilateral, muchachos, y en integración multilateral es el tema pues que ya hemos conocido durante toda la carrera. Recuerden que la integración bilateral va más enfocada a los tratados de libre comercio y la multilateral a los acuerdos comerciales, que la bilateral es entre dos países y la multilateral entre más de dos países. Generalmente en los acuerdos comerciales se negocia, son aranceles, y en los tratados de libre comercio sí básicamente se negocia todo el universo del comercio internacional y nacional. Liberalismo lo van a tocar dentro de 8 días. Migraciones, espérenme, yo miro quién me falta aquí. Miguel está, Miguel Aristizábal.
Creo que no. Miguel. ¿Alguien quiere hablar de las migraciones? También para la muestra un botón. No, hay muchos botones. Profe, ¿Verdad? se produce una migración cuando un grupo social, sea humano o animal, realiza un traslado de su lugar de origen a otro, donde considere que mejorará su calidad de vida. En cuanto a migraciones humanas, hay dos diferentes. La emigración, cuando un sujeto deja el propio país para irse a fijar residencia en otro, o la inmigración es el ingreso a una nación extranjera por parte de sujetos que provienen de otro lugar. Digamos, cuando gente de China viaja a través de varios países y se queda pues trabajando en varios lugares. Esa es la inmigración, ¿no? Digamos, cuando vienen de China a Colombia y así. Y la emigración es cuando salimos de acá hacia afuera. Ahí tenemos el ejemplo de los venezolanos que se han venido a buscar mejor futuro a Colombia. Ay, muchachos, qué pesar y todo, pero eso aquí como está de complicado también, ¿cierto? Por todos lados, yo creo, profe, porque, digamos, yo en el 2012 salí hacia Chile y estuve 4 años y medio y realmente me devolví porque era tanta la cantidad de venezolanos y los chilenos también decían, es que nosotros estamos regados en todo el mundo, nosotros somos como los colombianos, que estamos en cualquier parte del mundo y no nos quieren. Entonces, imagínense, si yo estando en Chile decidí regresarme por la cantidad de venezolanos, ahora digan ustedes acá que yo creo que en cada semáforo hay de a 3 y de a 4. Mira que, sí, ahora que Stephanie dice cada semáforo, que fue hacer y todo, pero por lo menos acá en Pereira, no sé, en las ciudades donde estén el resto de ustedes, a la alcaldía le ha tocado, le tocó empezar a intervenir, porque es que en cada semáforo a usted le llegan 4 y 5 al tiempo a lavarle el vidrio del carro, entonces se está poniendo súper peligroso, súper peligroso. No, profe, y en el megabús, usted se monta en una estación y se sube uno. Llega a la siguiente estación y se sube el otro. ¿Todavía? Y además, en los dos vagones hay uno adelante y otro atrás. Entonces, eso también es como muy complicado. Qué pesar, pero sí está muy complejo. Pero bueno, Y en esas rotondas son 3 y 4 mamás con un montonón de niños ahí tirados. Por ejemplo, eso es si la otra cosa. rotonda de Alicante. Eso es otra cosa que vi que Armenia está empezando la policía a revisar ese tema con los menores de edad. Dígame, Pamela. Profe, mira que algo que he notado también, pues, y que es muy extraño en los semáforos argentinos. O sea, yo sé que hay unos que se hacen pasar por argentinos, pero hay unos que sí son, de esos que hacen malabares y cosas así. Y uno dice, pero muy raro, si Argentina está bien. En estos momentos Argentina está bien. Yo tengo compañeros que están yendo a Argentina a prestar No, Argentina no está bien. Hace aproximadamente casi año y medio, sí, desde las Corralejas. Anteriormente uno los veía y uno decía, no, son mochileros, entonces pues se vienen así como a aventurear, entonces para conseguir plata, pero es verdad lo que dice Pamela, ya por ejemplo ahí en el intercambiador del megabús acá en el subterráneo, ahorita ya solamente hay venezolanos cantando, pero anteriormente se veían muchos haciendo malabares. Y miren que acá también Estados Unidos, muchachos, también está muy complicado con el tema de México, con el tema de Centroamérica. Tanto que apenas dijo, doy papeles a los venezolanos, se le complicó la situación a Estados Unidos y con México también y están encartadísimos con tanta inmigración. Demasiado. Y también había, pues yo había visto en las noticias el tema de que había mucha gente que ya se estaba, era pues mexicanos que estaban con el tema de las fronteras, pues pasando muchísimo las fronteras, así pues indocumentados y eso, y estaban teniendo muchas restricciones en todo en ese sentido. Y pues poniendo mucho cuidado, pues porque prácticamente pues es ilegal y todo eso. Y están abandonando los niños, ay no, los papás, yo no sé cómo hacen eso, de verdad, por más mal económicamente que estén, yo no sé cómo hacen, pero bueno, en fin. Profe, y otro factor también que hace que, digamos, estos argentinos o estos mochileros se queden es la venta de drogas, profe, porque Dos Quebradas es el único municipio de los muchos departamentos que maneja la heroína.
y en Pereira tenemos lo que es pues el bazuco, la marihuana y todo eso. Entonces eso también los hace quedarse porque llegaron a prácticamente el paraíso de las drogas. Entonces, pues digamos, uno que conoce gente como de esos sectores artísticos y todo, esa es la realidad que cuentan, que ellos se quedan aquí porque hacen 50, 60 mil pesos en un día, les queda para droga, les queda para más o menos comerse algo y pagarse la pieza. Entonces el cuento de ellos es que vienen de viaje, pero no están de viaje, ya llevan radicados acá más de un año, pero es por el tema de la drogadicción también. Tenaz, sí, bien compleja la situación, microtráfico y demás. Bueno, muchachos, muchas gracias por la participación. Allá tienen entonces para que nos veamos dentro de 8 días, vamos hasta las 9:15, tienen la tarea para que sustenten. Y no, feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días, se me cuidan mucho tapabocas. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Que descansen, chao.